aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Buenos días, queridos hermanos en la fe. Estoy agradecido al Señor por cada uno de vosotros quienes deciden formar parte del culto que ofrecemos al Señor cada domingo. Deseo que durante este tiempo el Señor ministre tu vida, que el Señor te hable, te guíe. Mi oración es que encuentres aquí todo aquello que contribuye al provecho y fortalecimiento de nuestra común fe. Para ello, esta mañana estaremos meditando en el capítulo 4 del libro de Jonás. Estoy convencido de que habéis disfrutado mucho de esas pequeñas salidas que hemos podido tener durante esta semana, ya sea para caminar, ver las fuentes en los parques, coger la bici o mirar todo aquello que Dios ha creado con su poder para nuestro provecho y disfrute. Pero mientras ese tiempo llega, quiero invitarte a que juntos alabemos, adoremos al Señor en espíritu y en verdad, desde donde quiera que te encuentres ahora mismo. Ponte cómodo y dispón tu corazón para adorarle como Él se merece. Y bueno, vamos a empezar este culto dirigiéndonos al Señor en oración. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das, Señor, de formar parte de tu pueblo, Señor, por formar parte de ese pueblo que te alaba, que te adora, que se reúne cada domingo, ya sea de manera física o de manera virtual, Señor. No queremos perder la oportunidad, Señor, de un día más presentarte a ti, Señor, nuestras alabanzas, nuestra adoración, Dios mío, nuestro servicio. Padre, que sea agradable a ti todo lo que hacemos, Señor. Que sea de bendición y que esté ministrando cada una de las vidas de los que nos ven, Señor. Padre, queremos darte gracias por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que nos ven, tanto los que están aquí en Zaragoza como los de cualquier otra
parte del mundo, Señor. Queremos que tú realmente estés proveyendo, Señor, de todo aquello que pueda satisfacer sus necesidades, Señor, tanto las materiales como las espirituales, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro pastor, Señor, porque nada nos faltará, Dios mío, porque tú ministras nuestras vidas, tú, Señor, nos llevas a pasear por esos lugares de delicados pastos, Señor. Gracias, Dios mío, porque una vez más, Señor, estamos ante tu presencia y podemos disfrutar, Señor, de cuántas cosas podemos hacer para ofrecerte a ti, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y de todo cuanto hacemos a ti, que te sea agradable, Señor, que aceptes todo aquello que hacemos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te bendigo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendeciré por siempre. Solo confiaré en Él. De mis temores me ha librado. Sobre la roca asento mis pies y no desmayaré, pues siempre tú serás mi protección, mi fe, mi fuerza, libertador, mi escudo, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. ¿Quién hay como tú en el cielo? No hay otro como tú. En ti yo me alegré, pues siempre tú serás mi protección, mi fe, mi fuerza, libertador, mi escudo, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad, mi
Uno de los efectos secundarios que el confinamiento está trayendo a nuestros hogares es la aparición o rebrote de conflictos. Desde el punto de vista pastoral, nos preguntáis cómo podemos hacer para afrontar esos conflictos, para llevarlos a un terreno donde se puedan gestionar en el ámbito del hogar y de una manera sana. Pueden ser conflictos entre padres e hijos o pueden ser conflictos matrimoniales, pero me gustaría daros algunos consejos que pueden ayudaros en este sentido. En primer lugar, es importante no evitar sistemáticamente el conflicto. El conflicto está ahí, es real, aparece y en tu mente piensas que tienes que hacer algo. Evitarlo no te va a ayudar a que se solucione. Más al contrario, lo que va a hacer es promocionar o promover que ese conflicto permanezca en el tiempo. En segundo lugar, centrarte en el asunto y no en la otra persona. A veces podemos cargar de manera personal y directa por cuestiones que se solucionan muy fácilmente yendo directamente al asunto. No queremos destruir al otro, lo que queremos es construir de forma que podamos continuar con la relación de una manera sana. En tercer lugar, es tratar el asunto, la cuestión con la otra persona en el lugar y en el tiempo adecuado. Estamos hablando de receptividad de la otra persona y también de mantener una privacidad. El conflicto no se va a solucionar mejor por tratarlo o por atajarlo de una manera rápida, tampoco se va a solucionar tratándolo en un lugar donde no conviene, donde pueden estar los hijos, puede haber otra persona al tanto. Así que es bueno saber cuándo la otra persona puede estar receptiva a la hora de tratar ese asunto y, por supuesto, hacerlo en un entorno que sea seguro, en un entorno que sea privado. En cuarto lugar, piensa y prepárate muy bien para tratar sobre la realidad y no te desvíes de temas. Céntrate en aquello que quieres hablar, céntrate en aquello que hay que solucionar y no te desvíes a cuestiones menores que pueden hacer que la atención derive y también que puedan aparecer nuevos brotes de conflictos. En quinto lugar, ten en cuenta que el reloj corre en contra. Es decir, trata pronto ese asunto. Como dice la palabra de Dios, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que pase el día sin haber tratado ese asunto. Y cuando hablo de tratar ese asunto es por lo menos comenzar a tratarlo en ti mismo, hacer que el asunto pueda ir de tu corazón a tu mente, que puedas poner por escrito, que puedas tratar contigo mismo aquello que está ocurriendo y después, como hemos visto anteriormente, buscar el tiempo propicio, el lugar más oportuno para tratarlo con la otra persona. En sexto lugar, lo que queremos es construir y no destruir. Antes hemos mencionado algo, pero mirad, recordad que cuando hay un conflicto interpersonal, o las dos personas ganan o las dos personas pierden. No busques destrozar al otro, no busques menoscabar su integridad, no busques destruirlo, porque lo que queremos es restituir una relación y solucionar el conflicto que está haciendo daño en medio de esa situación. En séptimo lugar, muy en consonancia con lo primero que hemos tratado, la distancia enfría, no resuelve. Así que no evadas a la otra persona, no huyas de ese posible conflicto, no guardes silencio, no te quedes a un margen, sino que si es el momento de tratarlo, si es el momento de considerarlo, hazle frente. Número 8. Los trapos sucios sabéis dónde van siempre, ¿no? O deben de ir a la lavadora. Cuando estéis intentando de solucionar un conflicto, intentad por todos los medios no sacar cuestiones que hayan podido sin resolver en el pasado. En ese sentido, evitad palabras como tú siempre o tú nunca, porque eso hace que el problema se proyecte al pasado y no a lo que en la actualidad se está sufriendo. En noveno lugar, aprende a admitir y a perdonar. Admite que todos tenemos partes en el conflicto. No hay un conflicto que sea totalmente del otro, no, la culpa no es siempre totalmente de la otra persona, así que intenta de admitir antes de enfrentar la situación qué parte de culpa puedes tener tú y eso te ayudará también a ser empático con la otra persona y a saber perdonar, porque todos nos equivocamos y todos vamos a necesitar el perdón de otros en algún momento. Por último, buscad ayuda. Si necesitáis los dos ayudas para resolver el conflicto, buscar a alguien que pueda mediar. Puede ser una pareja con más experiencia, pueden ser unos buenos amigos, puede ser tu pastor o puede ser un psicólogo o un mediador familiar si lo necesitan. Pero si veis que no sois capaces de llegar a
a la resolución del conflicto, buscad ayuda, pero los dos. Y después, muy importante, de nuevo, recordad que lo que queremos es reconstruir la situación. La mejor ayuda que puedes buscar en medio de todo esto es la ayuda de Dios, que Él te ayude a descubrir tus flancos débiles, que Él te ayude a descubrir cuál es tu parte, que Él te ayude a descubrir lo que hay en el corazón de la otra persona, que Él te ayude a tener control sobre tus palabras y sobre tus pensamientos. Porque recuerda que detrás de todo esto hay un compromiso de amor, si es que sois matrimonio o si es que sois padres e hijos. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Dios te ha llamado a amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Te ha llamado a honrar y a querer, a amar a tus padres, a tus hermanos, a quien sea que está al otro lado del conflicto. Así que espero que con la ayuda de Dios, precisamente, podáis ser capaces, por lo menos, de seguir estas líneas básicas para resolver los conflictos que en el entorno del hogar se hayan podido producir. Hola chicos, un día más estamos aquí, un domingo más, para aprender de la palabra del Señor. ¿Tenéis vuestras Biblias a mano? Espero que sí, si no, venga, a ir a buscarla. Muy bien, pues si ya la tenéis, me gustaría que hoy pudiéramos recordar la historia de Jonás que llevamos estudiando durante estos días. Hoy ya es el último capítulo y es importante que sepamos bien la historia, ¿verdad? Muy bien, os voy a hacer algunas preguntas para ver cómo vais. Por cada pregunta contestada bien, un punto, ¿vale? Muy bien, esta es la primera pregunta. ¿A dónde envió Dios a Jonás? A Nínive, muy bien. Os habéis aprendido muy bien el nombre de la ciudad, que no es tan fácil, ¿eh? Segunda pregunta. ¿Qué tenía que decirles? Pues sí, que se habían portado mal y que Dios iba a castigarles. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Sí, señor, desobedeció a Dios. Muy mal. Cuarta pregunta. ¿Hacia dónde se fue Jonás? Hacia Tarsis. Muy bien. Se fue totalmente en la dirección contraria, huyendo de Dios. ¿Y qué es lo que pasó en el barco donde se montó? ¡Qué miedo!, ¿verdad? Una tormenta muy grande que parecía que iba a hundir el barco. ¿Y qué es lo que le pasó a Jonás? Pues sí, señor, que los marineros decidieron tirarlo al agua y un pez muy grande se lo comió. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Es muy fácil. 3 días y 3 noches, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que hizo Jonás dentro del pez? Pues sí, estuvo orando y se arrepintió, tuvo un encuentro con Dios. Sí, señor. Ya vamos por la 9ª pregunta. Cuando el pez vomitó a Jonás, ¿qué es lo que hizo Jonás? Sí. En esta ocasión decidió obedecer a Dios y se fue hacia Nínive para hablarles de todo lo que Dios le había dicho. ¿Y qué es lo que pasó en Nínive? Muy bien, que el pueblo de Nínive se arrepintió, que se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal, que creyó en Dios y decidió portarse bien. Entonces Dios los perdonó y decidió que ya no iba a castigarlos como había dicho. Pues muy bien, chicos, si habéis contestado todas las preguntas bien, tendréis un 10 y eso será genial. Si no, tenéis que seguir escuchando la historia de Jonás para aprendérosla muy bien. La historia podría haber terminado ahí, es verdad. Pero ¿sabéis una cosa? Que el libro de Jonás tiene un capítulo más. Y ese capítulo, ¿sabéis lo que nos cuenta? Si abrís vuestras Biblias, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, fijaros lo que dice el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Si lo dijéramos con otras palabras un poco más fáciles, Jonás se puso triste y se enfadó, porque Dios había perdonado a Nínive.
Y unos versículos más adelante, Dios le tiene que decir en el versículo 4, y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enfadarte tanto? Fijaros, Jonás había aprendido muchas cosas, es verdad, pero todavía le quedaban muchísimas más cosas por aprender. Dios tenía muchas cosas que enseñarle todavía. Y una de esas cosas era gestionar sus emociones. Y de las emociones hoy quiero hablaros, porque es un tema muy interesante y además es un tema muy actual para estos días que estamos viviendo de confinamiento y de cuarentena. Hay muchas emociones que podemos experimentar y sentir. Por ejemplo, la tristeza, el enfado, la alegría, el miedo. Hay muchas más como el asco, la sorpresa, la vergüenza, la confusión, la ilusión. Hay muchísimas cosas que tú puedes estar sintiendo y que tienes que saber y aprender a expresarlas. Pero hoy vamos a hablar de algunas de ellas solamente para que puedas pensar cómo te has estado sintiendo durante estos días de cuarentena. Del primero del que vamos a hablar es de la tristeza. Es posible que alguno de estos días te hayas podido sentir triste y eso es normal. Cuando nos sentimos tristes, ¿sabes lo que pasa? Que no nos apetece hacer nada y que muchas veces tenemos casi todo el tiempo ganas de llorar. Además, si te fijas, nuestra cara se pone así como un poquito triste, se nos pone la sonrisa al revés, ¿verdad? Y nos sentimos mal. Eso nos pasa cuando nos sentimos tristes. ¿Y cuándo nos sentimos tristes? Pues a veces nos sentimos tristes porque se nos ha roto el juguete que más nos gustaba. O también cuando nuestros papás nos regañan porque hemos hecho algo mal. O a lo mejor también te puedes sentir mal y sentirte triste cuando alguien te ha tratado mal. Es normal que a veces nos sintamos tristes, pero si siempre te sientes triste, entonces tienes que hablar con tus papás y contarles qué es lo que te pasa, qué es lo que te preocupa. Y estoy segura que ellos te pueden ayudar. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que si alguno está triste, ore al Señor. Otra de las emociones que puedes sentir es el enfado o la ira. ¿Te has enfadado algún día durante esta cuarentena? Seguro que sí. Yo, sí, algunas veces me he enfadado. ¿Y sabéis qué es lo que sentimos cuando nos enfadamos? Pues en primer lugar, no nos sentimos bien. Y a veces, ¿sabes lo que eso provoca? Que respondas de una manera agresiva en contra de una persona o de una cosa. Por ejemplo, seguro que te enfadas cuando tus padres te regañan por una cosa que tú no has hecho. O cuando un amigo se mete contigo y te da la paliza. O cuando alguien ha hecho algo que no te ha gustado. Precisamente eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás se enfadó porque no estaba de acuerdo con que Dios perdonara al pueblo de Nínive. Y fijaros que Dios le tuvo que decir que no tenía razón, porque sabéis una cosa, como hablamos la semana pasada y las anteriores, Dios ama muchísimo a todas las personas y Él siempre quiere que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, Él nos perdona y Él nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y eso es lo que hizo con Nínive, le dio una segunda oportunidad, igual que le había dado una segunda oportunidad primero a Jonás. Pero Jonás se enfadó y no tenía razón de enfadarse. Y a veces nos pasa que nos enfadamos sin razón y eso pues no es bueno para nosotros porque nos hace sentirnos mal. Es normal enfadarse. El problema es que algunas veces se nos va de las manos y a veces podemos actuar violentamente o actuar agresivamente en contra de alguien o de alguna cosa y eso no está bien. Ni le agrada a nuestros padres ni le agrada a Dios. Y tenemos que aprender a controlarnos cuando eso ocurre. Así que, si tú te sientes que estás enfadado, pues piensa alguna cosa buena que puedas hacer para que ese enfado no te lleve a tratar mal a nadie. Porque seguramente tú te has enfadado porque te han tratado mal a ti. Entonces lo que vas a provocar es que el otro se enfade también contigo. Hay muchas personas que ¿sabes lo que hacen cuando se enfadan? Hacen un truquillo. Respiran hondo, así, y cuentan hasta 10. Y cuando han contado hasta 10 ya se han calmado un poquito y ya no se enfadan tanto como si hubieran enfadado si no hubieran hecho eso. Así que si a ti te parece esa una buena idea,
puedes intentar hacerlo para no enfadarte mucho. Y papi, vosotros también podéis contar hasta 10 antes de enfadaros mucho. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no os acostéis por la noche enfadados. Intentar solucionar las cosas antes de iros a dormir. Otra emoción que seguro que has sentido durante este tiempo es el miedo. Muchos hemos sentido un poquito de miedo en alguna ocasión de nuestra vida. Y el miedo no siempre tiene por qué ser malo. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo nos ayuda a estar alerta ante algún peligro. El problema es cuando ese miedo nos paraliza y hace que no pensemos de manera normal. Ahora es posible que estés pasando un poquito de miedo con todo lo que está ocurriendo con este virus. Y eso es interesante y puede ser útil porque te ayuda a prevenir el peligro. Y eso te ayudará pues haciendo caso a todas las indicaciones que nos están diciendo de que nos tenemos que poner la máscara cuando salimos a la calle, ¿verdad? O que tenemos que usar guantes, o que nos tenemos que aprender a lavar muy bien las manos, o que todavía no podemos jugar con nuestros amigos. Ese poquito de miedo que podemos sentir nos ayuda a estar alerta y a estar atentos para cuidarnos. El problema está cuando ese miedo ya es demasiado exagerado y hace que ya no queramos salir a la calle. ¿Sabéis una cosa? Vuestros papis cuidan de vosotros y Dios cuida de vosotros y no quiere que tengáis ese miedo que os paraliza. La Biblia dice que el Señor nos ha prometido que siempre va a cuidar de nosotros. Por último, es posible que durante esta cuarentena y en muchos momentos de vuestra vida hayáis sentido alegría. La alegría es una emoción positiva, es una emoción que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos contentos, que nos hace sentirnos con ganas de hacer muchas cosas y de compartir con otros y de celebrar lo que nos ha ocurrido. ¿Cuándo nos sentimos alegres? Pues por ejemplo cuando estamos con los papis o cuando los abuelos nos regalan algo. También cuando estamos con nuestros amigos o hablamos con ellos, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando aprobamos un examen, pues nos ponemos súper alegres. Pues chicos, yo espero que vosotros tengáis esa sensación de alegría, de estar contentos, de estar felices cada día de vuestra vida. Es muy importante esa sensación de alegría que es la que tiene que predominar en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el corazón alegre es una buena medicina. Y así es, cuando estamos contentos, eso nos ayuda en un montón de cosas de nuestra vida. Y yo espero que seáis unos niños alegres y felices. Hay una peli que se llama Del revés. ¿La habéis visto? Es una peli que habla precisamente de las emociones. Es muy chula. Y yo os animo en esta semana a que podáis verla con vuestros papis, con vuestros hermanos en casa y que tengáis pues ese encuentro familiar comiendo palomitas y lo que vosotros hagáis cuando veis una peli en casa y que podáis aprender un poquito más sobre las emociones. Pero antes de terminar, pues vamos a terminar con la historia de Jonás, ¿verdad? Ya la habéis visto, además os han mandado un vídeo para que aprendáis un baile. Pues ese el que vamos a poner ahora. Espero que juntos podamos alegrarnos y podamos bailar la historia de Jonás. Y espero que hayáis aprendido mucho de esta historia tan chula que hemos contado sobre Jonás y que nunca se os olvide. Que el Señor os bendiga. Os mando muchos besitos. Que el Señor os cuide. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues él salvaría, los rescataría
Hola, mi nombre es Jesús Fernández, conocido como Jesúsín. Tengo 58 años y os voy a contar cómo y cuándo decidí entregar mi vida a Jesús. Mis padres asistían a la iglesia allá por mediados de los 60, cuando yo tenía 4 años. Mis padres fueron de los primeros miembros de la capilla entonces situada en la calle Torres Quevedo. Con 4 años asistía a la escuela dominical, donde aprendíamos historias de la Biblia y aprendíamos también versículos bíblicos de memoria. Precisamente a esa edad aprendí un versículo que me acompañó en momentos de dificultad durante toda mi vida. Este texto era el Salmo 4:8, que algunos conoceréis, que dice: «En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Pasados unos 4 o 5 años aproximadamente, mis padres dejaron de asistir a la iglesia, a la capilla, por presiones sociales y familiares, y a partir de ese momento pues decidí que quería seguir sirviendo al Señor, pero ya era otro ambiente completamente diferente. Empezamos a asistir a la parroquia católica que estaba al lado de nuestra casa. Mi madre, yo sé que ella seguía leyendo la Biblia y acudía a veces al párroco a que le resolviese algunas cuestiones. Y yo quise ser monaguillo. Desde 4 años que empecé a oír del Señor, creó en mí una inquietud por servirle que no sabía muy bien por dónde encauzarla, y sirviendo al Señor allí en la Iglesia Católica de Monaguillo, ayudando en lo que podía. Mi familia era una familia bastante humilde, y a eso le sumamos que también mi padre tenía problemas con el alcohol. Mi madre se apoyaba mucho en mí. Yo soy ahora el mayor de 6 hermanos, pero entonces era de 5 todavía, y el papel que yo tenía que tener en casa era un papel que no era el que me correspondía, era el de hijo y no el de una persona adulta. Eso me hizo madurar muy deprisa y perderme pues algunas cosas que como joven tendría que haber vivido. Como os digo, mi madre seguía orando y seguía buscando cosas de Dios, porque lo que años atrás habían experimentado había sido algo real. Un día, por Navidad, pasado ya unos años, iban paseando mi padre y mi madre por la calle Torres Quevedo, donde estaba la capilla, y salían cánticos porque los jóvenes y los niños estaban ensayando las obritas típicas de Navidad. Y entraron. Bueno, la alegría fue enorme para los que estaban dentro, no tanto para mí, porque cuando llegaron a casa nos obligaron a ir el domingo a la iglesia. Yo era una persona, un niño, que cuando quería conseguir algo solo tenía que echarme a llorar, y mi madre pues me lo concedía todo. Se ablandaba y vamos, lo tenía hecho. Pero fíjate cómo son las cosas, que ese día no. Ese domingo me eché a llorar, yo no quería ir de ninguna manera a la iglesia, no quería ir. Y pues mira, ahí aparecí en la iglesia. El pastor vino a saludarnos y me preguntó: «Hola Jesúsín, ¿cómo estás? Qué alegría verte, ¿estás contento de estar aquí?». Y le dije: «Pues no estoy contento, no quiero estar aquí». Bueno, pasado un tiempo, empezaron a seguir yendo a la iglesia mis padres, yo no, pero en esto que recibieron una visita de un amigo de allí, de la capilla, y entró en casa a visitarnos y vio mi habitación, en la que yo tenía colocado póster y fotografías de personajes revolucionarios de los años 70, y me dijo: «¿Y esto qué es?». Y le dije: «Es que yo soy un revolucionario». Y él me contestó: «Pues ojalá un día seas un revolucionario para Cristo». Fijaros qué palabras más sencillas, pero os puedo garantizar que se grabaron a fuego en mi corazón. Yo quiero ser un revolucionario para Cristo. Yo quiero cambiar esta sociedad. Quiero que esta sociedad sea transformada. Bueno, seguimos acudiendo a la iglesia, y un día el pastor predicó acerca del amor. Mi situación personal es que tenía una carga tan grande en mi corazón acerca de la situación familiar, que no era como os he dicho antes, no era un joven feliz. Tenía, pues bueno, lo que tenía. Pero la presión, el sentirme tan agobiado, es como si tuviese una losa encima de mí. Y ese día el pastor, como os decía, predicó acerca del amor de Dios, que Dios me amaba, que Él quería restaurar mi vida, que Él quería quitar la carga que había en mí. Y bueno, me eché a llorar y decidí entregar mi vida a Cristo. Decirle: «Señor, si tú de verdad puedes hacerlo, aquí me tienes. Yo quiero servirte y te serviré, pero esta carga que tengo, por favor, quítamela». Bueno, os puedo decir que no vi ángeles,
no vi luces de colores, pero sí que pude sentir una paz y una ligereza. La carga había desaparecido. La situación familiar no, la situación familiar seguía allí, pero ya la afrontaba de otra manera. Ya no era lo mismo, no veía la vida de la misma manera. ¿Cómo sería el cambio? Esto fue un domingo, yo ya tenía 14 años, asistí al día siguiente al trabajo, que yo trabajaba en una fábrica de calzado, y los compañeros me dijeron: Jesús, ¿qué te ha pasado este fin de semana? Y eso, tienes otra cara, estás diferente. Y les dije: es que he entregado mi vida a Jesús. Imaginaros la cara que pusieron. Pero ¿cómo sería ese cambio tan radical que al poco tiempo uno de mis compañeros también se acercó a la iglesia, pudo comprobar lo que había experimentado yo, y él también lo experimentó, y el día de hoy él también es un hijo de Dios que lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador. La verdad es que después, pasando el tiempo, fuimos creciendo. Llegó un momento en que también conocí a la familia de mi mujer, a la que hoy es mi esposa, que tenemos 2 hijos y una hija, y también tenemos ya 2 nietos, un nieto y una nieta, y ha sido el tiempo maravilloso. Os repito, no he visto luces, no he visto ángeles, otros los habrán visto, no he visto cosas espectaculares, pero sí que os puedo decir que he visto la mano de Dios obrando en situaciones muy difíciles, en mi familia y en personas muy cercanas a mí, y que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias negativas, la mano de Dios siempre ha estado a nuestro lado, y lo hemos podido notar, lo podemos ver, y no te estamos intentando vender nada que no haya experimentado. Una de las cosas que yo quiero es compartir con las personas que me rodean, con las personas que quiero, la experiencia que yo he tenido, que es una experiencia real. Y en estos tiempos difíciles, en las que no te puedes fiar de nadie, no te puedes enganchar a nadie, hay alguien que sí que está ahí dispuesto a tenderte tu mano, y ese alguien es el Señor Jesús. Yo te invito a, si no lo has hecho, que puedas acercarte a Él con sinceridad, como tú eres. No tienes que poner poses extrañas, no tienes que hacer cosas raras, como Él te ha hecho. Pedirle perdón, arrepentirte y decirle: yo quiero estar cerca de ti y que tú me hables. Si quieres que hablemos de una forma más desenfadada o en algún momento, por favor, mándame un correo a través de la página web y estaré muy contento y muy a gusto para poder hablarte. Que Dios te bendiga. Gracias. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir.
buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Hoy estamos celebrando el Día de la Familia, pero al mismo tiempo hoy finalizamos nuestro viaje a las profundidades de la gracia de Dios. Ya hemos visto en el capítulo 1 de Jonás cómo Jonás fue perseguido por gracia, fue salvado por gracia en el capítulo 2, el capítulo 3 transformado por gracia, y hoy vamos a finalizar viendo cómo Jonás es desafiado por la gracia de Dios. En esta mañana será nuestro hermano Raúl Rodrigo quien comparta la meditación de la palabra, y queremos darle las gracias a él y al Señor porque sabemos que su palabra hoy no va a caer tampoco en vano en nuestras vidas. Que así sea. Haremos la lectura en el libro de Jonás y en el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida.
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Buenos días a todos. Estamos teniendo una serie de reflexiones sobre el libro de Jonás y el tema principal es la gracia de Dios. Y bueno, la verdad es que de la gracia se podría hablar quizá muchas cosas, podríamos enfocarla desde muchos puntos de vista, y yo estaba buscando una definición de lo que podría ser la gracia, y me vais a permitir que lea en unas palabras que la definen, ¿no? Gracia es el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las personas hacia Él. Lo voy a leer otra vez. Acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las personas hacia Él. Y el libro de Jonás es como un río de gracia, ¿no? Un río por el que la gracia fluye. Cuando Sergio hablaba del capítulo primero, vimos cómo Jonás huye y es perseguido por la gracia de Dios. Dios lo persigue, Dios lo busca, Dios lo llama. El capítulo 2 vimos a Jonás en una situación de muerte, en una situación en la que cae a lo profundo del mar, en el que clama a Dios, y la gracia de Dios lo salva. Hablábamos de salvados por la gracia. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para que recapacite, para que reflexione, y según lo que vemos en el capítulo 3, Yolanda nos habló de que Jonás fue transformado por la gracia. Jonás aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio y fue transformado, por lo menos aparentemente, y Nínive también aprovechó esa segunda oportunidad que Dios le dio y también fue Nínive transformada. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4. El capítulo 4 habla de un desafío, de que Dios desafió a Jonás por gracia. Vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo 4 de Jonás y qué es lo que tiene que decirnos hoy a nosotros, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que lo primero que a mí me llamaba la atención cuando leía el capítulo 4 es que es un capítulo 4 sorprendente en el sentido de que quizá no debería estar ahí, ¿no? Ese capítulo 4. Yo creo que sobra. Bueno, yo no creo que sobra, sino que una primera lectura podemos decir, bueno, pues es como que esta historia debería haber terminado en el capítulo 3, ¿no? Jonás ha recapacitado, Jonás ha vuelto, ha predicado en Nínive con gran poder, Nínive entera, desde el rey hasta el último de los súbditos, se arrepienten, Dios acepta el arrepentimiento, Dios perdona a Nínive, y tenía que haber acabado con una especie de fueron felices y comieron perdices, y Jonás regresó a su tierra contento hablando de las maravillas de Dios, ¿no? Pero no. Lo que ocurre es que, dice en el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La mayoría de versiones, de traducciones, habla de que Jonás se enfadó muchísimo hasta el punto de desear la muerte. Pero también dicen algo más, no dicen solamente que Jonás se enfadó. Dice, por ejemplo, en la versión de Dios habla hoy, dice, a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. En la Nueva Versión Internacional dice, se disgustó mucho a Jonás y se enfureció. La palabra dice, le invadió un profundo malestar
y se enojó. En la Biblia de las Américas habla de que desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. La mayoría de comentaristas hablan de ese gran enfado de Jonás, de un enfado descomunal, pero yo creo que hay algo más, ¿no? De hecho, en las traducciones que hemos leído habla de enfado y algo más. ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? Aparte del enfado. Y yo estaba pensando en que cuando una persona está muy, muy enfadada, como se supone que estaba Jonás, pues te entran ganas de gritar, te entran ganas de romper cosas, te entran ganas de pegar patadas, de cerrar la puerta y dar portazos. El cuerpo te pide justicia, el cuerpo te pide venganza, pero no te quieres morir. Una persona muy, muy, muy enfadada no se quiere morir. Y eso me hacía pensar, ¿no? Y bueno, la palabra en hebreo, ya sabéis que para que un predicador tenga credibilidad, tiene que hablar algo un poquito de hebreo o de griego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he estado mirando por alguno de los comentaristas y habla de que la palabra que se escribió en hebreo y que se traduce por enfado y tal, es una palabra que significa cualquier emoción fuerte de sentido negativo. Y en esa emoción fuerte de sentido negativo podría encajar una profunda depresión. Y si el sentimiento de Jonás, aparte de enfado, también tenía una depresión fuerte, ahí sí que podríamos entender que Jonás llegará a desear la muerte. Yo creo que Jonás, aparte de que estaba enfadado con Dios, Jonás estaba profundamente desilusionado con Dios. Había cosas que no entendía de Dios. A Dios él lo amaba mucho, pero no llegaba a entender algunas de las cosas que estaban pasando. Y eso le llevaba a un conflicto serio, que le hizo caer en la depresión y en el enfado también, pero en la depresión. ¿Por qué Jonás se sentía así? Pues mirad, Nínive era la capital de Asiria, y Asiria lo podríamos llegar a considerar hoy en día como un estado terrorista. Eran unos brutos, podríamos decir. Producían masacres, siempre que conquistaban algo, masacraban a la población, y si alguno consideraba sobrevivir, bueno, les hacían una cantidad de barbaridades que no os podéis imaginar. No se trata solamente de que Jonás pensaba, y lo pensaba realmente, que Nínive merecía el castigo de Dios por cómo eran, sino que había algo más ahí detrás. Mirad, antes de que Jonás fuera comisionado por Dios para ir a Nínive, lo que nos cuenta la palabra, no en el libro de Jonás, pero sí que en otros libros de la Biblia, nos cuenta de que Jonás era un profeta en activo del reino del norte. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14 y versículo 25, nos dice que Jonás era profeta durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, realmente en ese texto no se nos habla de cuál era el mensaje de Jonás, no se nos dan muchos detalles, pero sí que sabemos por el mensaje del resto de los profetas. Cuando nosotros estudiamos el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, ellos tienen más o menos un sistema o un mensaje patrón que entendemos que también sería el mensaje de Jonás. Ellos denunciaban las injusticias del pueblo, ellos denunciaban la idolatría del pueblo, pedían o exigían de parte de Dios arrepentimiento, y en caso de que no hubiera arrepentimiento advertían de que iba a haber un juicio de Dios. El reino del norte había ido de mal en peor, cada rey era peor que el anterior, y muy probablemente Jonás estaba advirtiendo a los israelitas de ese juicio que cada vez faltaba menos en llegar. Asiria estaba conquistando territorio hacia donde estaba Israel, y Jonás
yo creo que sospechaba, más que sospechar, tenía la tremenda convicción de que Asiria iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para ejercer el juicio sobre Israel. Entonces ahí vemos a Jonás no solamente enfadado porque Dios perdonara un estado tan malo, sino que Jonás tenía ahí en su corazón su querido Israel, el pueblo amado por Dios, su querido Israel, el pueblo amado por él mismo, donde estaban sus amigos, donde estaban sus familiares, donde estaban sus recuerdos de la infancia. Todo eso Jonás lo tenía ahí y él, yo creo que tenía una tremenda lucha con Dios. Por un lado estaba el amor a Dios y por otro lado estaba el amor a su propio pueblo. Por un lado estaba la justicia de Dios que debía castigar a Nínive y por otro lado él sabía que estaba la misericordia de Dios, que seguro que los perdonaba o que muy probablemente quería perdonarlos. La semana pasada Yolanda, cuando hablaba de esta historia, decía que era parecida a la historia del hijo pródigo. ¿Os acordáis? Este hijo que abandonó a su padre, que se marchó lejos y cuando volvió, esa segunda oportunidad, el padre le abrazó, le besó, le puso el anillo, lo volvió a entrar en su familia. Jonás aprovechó esa segunda oportunidad, ¿no? De la misma manera que Nínive. Pero recordad que en esta historia del hijo pródigo había un hermano mayor que no se alegró del arrepentimiento y de la vuelta a casa de su hermano pequeño. Y yo creo que en este capítulo 4 Jonás hace de hermano mayor, de no hacer fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces Jonás está en el capítulo 3 es como el hermano pequeño y en este capítulo 4 es como el hermano mayor, ¿no? Que en vez de alegrarse, ¿os acordáis? No quería ni siquiera entrar en la fiesta. Jonás tenía un conflicto con Dios y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién hoy en día, quién no tiene un conflicto con Dios? ¿No? Bueno, quizá las personas que no piensan en Dios no tienen conflictos con Dios, para nada, pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú le buscas, cuando de verdad quieres que el reino de Dios se instale en la tierra, a veces tienes conflictos con Dios, porque Dios ha prometido cuidar de nosotros, cuidar de los tuyos, y a veces vemos situaciones como por ejemplo la que estamos viviendo ahora, donde montones de cristianos se quedan sin trabajo, donde montones de hijos de Dios están sufriendo enfermedad, están sufriendo muerte, y no entendemos por qué Dios actúa o permite ciertas cosas. Dios ha prometido justicia y vemos cómo los malos se salen con la suya y los buenos sufren y los malos se salen con la suya. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, pero muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, nos sentimos desamparados y nos enfadamos con Dios, nos desilusionamos a veces con Dios, incluso podemos llegar a desear la muerte, como Jonás deseó, ¿no? Y nos encontramos con la reacción de Dios ante esa manera de comportarse de Jonás, ¿no? Y yo pensaba, a ver, si yo fuera Dios, pues yo a lo mejor tampoco me hubiera dado tanto mal con Jonás. A ver, Jonás se le había mandado una cosa, al principio parece que no quería, pero al final Jonás hizo su trabajo, predicó de cine, lo hizo todo perfecto, la gente de Nínive se convirtió, la conversión fue auténtica, porque Dios ve los corazones y vio que el arrepentimiento era auténtico, salvó a Nínive, que era lo que Dios quería, y bueno, Jonás se enfadó, se entristeció, y quizá Dios podía haber pensado, bueno, pues oye, ya se le pasará, ¿no? Ya se le pasará, pero no. Dios es un Dios que nos busca. Dios es un Dios que no nos quiere dejar tal y como estamos. La gracia de Dios, ya hablaba Yolanda la semana pasada, la gracia de Dios nos transforma. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Y Dios no podía permitir a Jonás, con esa perspectiva, con esa mirada tan corta. Dios quería cambiar a
Jonás. Dios quería desafiarlo para que viera las cosas de otra manera. Y se acerca a Jonás y le dice en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enfadas tanto, Jonás? Hay un versículo en el Salmo 40 que me gusta mucho, que da como la imagen de cómo es Dios, ¿no? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no es alguien que está distante, Dios es alguien cercano, que se preocupa por nosotros, que se preocupa por Jonás, ¿no? Y se acerca a Jonás y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás, ¿cómo responde? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dios había dado un periodo de gracia de 40 días. En el capítulo 3 y versículo 4, un periodo de 40 días. Jonás, su predicación fue en 40 días, Dios va a destruir la ciudad si no os arrepentís. Y cuando Dios decidió suprimir el castigo, yo creo que Jonás aún tenía ahí como una pequeñita esperanza de que quizá el arrepentimiento de Nínive no fuera suficientemente intenso y que quizá, a lo mejor, probablemente, Dios al final ejecutaría su juicio y su querido Israel sería salvo, o por lo menos tendría un poquito más de tiempo para arrepentirse y para escuchar el mensaje de arrepentimiento. Pero por otro lado, yo creo que Jonás pensaba que al final Dios iba a perdonar la ciudad. Y ahí está, en las afueras. Dios se había acercado a él y le preguntó, ¿por qué te enfadas tanto? Y la respuesta de Jonás es que no quiero saber nada. Y se fue allí a la ciudad a esperar, a ver qué iba a pasar, sin muchas esperanzas, ¿no? Y Dios otra vez vuelve a tomar la iniciativa, ¿no? Dios quiere que Jonás vea las cosas desde otro punto de vista. Y parece que las palabras no funcionan y Dios cambia y dice, voy a cambiar la manera de enseñarte. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por fin me sale algo bien, pensaría Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios vuelve a tomar la iniciativa. Preparó Jehová Dios una calabacera y Dios preparó un gusano y Dios preparó un viento recio. Dios, yo creo que quería llevar a Jonás a un punto para enseñarle algo especial. Y yo creo que Dios no es que disfrutara viendo a Jonás sufrir. Lo que pasa es que en aquel momento era totalmente necesario que Jonás pasara por esa experiencia. Y yo pensaba en nuestras situaciones, en nuestra vida, en nuestro propio contexto, que a veces es necesario que Dios permita determinadas circunstancias o es necesario que directamente Dios provoque determinadas circunstancias para cambiar nuestra perspectiva, para que de una vez por todas aprendamos a quitarnos esas gafas de cerca que llevamos, esas gafas cortas, y podamos ver las cosas con la perspectiva de Dios, ¿no? Y Dios le dice a Jonás en el versículo 10, pero a ver, ¿no te das cuenta, Jonás? ¿Tuviste tú lástima por la calabacera? Y en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, esa ciudad tan grande. Mirad, Dios se preocupa por las personas, Dios llora por las personas. Al principio de la Biblia, al principio de la historia, en Génesis 6, cuando va a ocurrir el diluvio, cuando Dios le encarga a Noé que construya su arca, dice que cuando, en el capítulo 6, versículo 16, que cuando Dios vio la maldad de la tierra, le dolió
en el corazón. Muchos años después, cuando el reino de Israel, cuando el Estado de Israel iba de mal en peor, pecado, después más injusticia, más idolatría, el juicio se avecinaba y el corazón de Dios en Oseas 11 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Así es Dios. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, en un determinado momento de la historia se hizo hombre en Jesús. Jesús anduvo predicando, anduvo enseñando, anduvo sanando enfermos, anduvo resucitando muertos, y cuando estaba a punto de morir, dice que salió a las afueras de Jerusalén, subió al monte, en un monte desde donde se veía la ciudad, y lloró sobre ella. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios que sufre. Dios es un Dios que llora por la gente. Le duele el corazón. Y Dios quería que Jonás aprendiera estas cosas. Y además no solamente Dios es un Dios que sufre, sino que Dios veía a los ninivitas. Dice: pero si son como niños. ¿No te das cuenta, Jonás, que no saben distinguir? Dice: son 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Hay pecado? Sí, y no hay excusa para el pecado. De hecho, Dios dijo que iba a haber un juicio. Pero ahí está la compasión de Dios. Dios sabe que las personas actúan, pues precisamente porque si conocieran realmente la dimensión del amor de Dios, si conocieran realmente la dimensión de la misericordia de Dios, de lo que es la justicia de Dios, la gente no actuaría de esa manera. ¿Por qué actúan así? Porque son como niños que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Y Dios quería hacerle entender eso a Jonás. En un momento crítico en la vida de Jesús, cuando Jesús le estaban clavando en la cruz, cuando estaba sufriendo de una manera terrible, su oración era: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Este es el corazón de Dios. Jonás predicó, y lo hizo muy bien, pero Jonás predicó sin amor, y Jonás predicó sin compasión, y Dios no lo podía dejar así. Dios desafió a Jonás por medio de una tormenta, desafió a Jonás por medio de un pez, por medio de una calabacera, porque él quería que Jonás llegara a ver el mundo como lo ve Dios. Jonás fue desafiado por Dios a cambiarse las gafas. Me gustaría leer un texto que he leído en un comentario y que me gustó mucho. Lo voy a leer tal y como está. Si tu compasión va a reflejar la de Dios, debes abandonar tu cómodo mundo de protección tu cómodo mundo de protección personal. La compasión de Dios supuso que Él no pudo permanecer sobre el círculo terrestre y solo sentir lástima por nosotros. Él bajó, asumió la naturaleza humana, literalmente se puso en nuestros zapatos y caminó con nosotros. Si tienes un amigo que está pasando por un difícil momento, no te ocupes tanto que no puedas pasar tiempo con él. Camina con él a través de su sufrimiento. Sin duda vas a llorar, va a doler. Eso es precisamente lo que Dios hizo por ti. ¿Qué pasó con Jonás? Porque el capítulo 4 termina simplemente con una pregunta de Dios hacia Jonás. ¿Y Jonás qué respondió? Pues no hay respuesta. Y ¿sabes por qué? Porque yo creo que en cierta medida nosotros también somos Jonás. Cada uno tiene que escribir el final de esta historia. Y hay dos probables finales. Uno, Jonás siguió luchando con Dios, Jonás siguió desilusionado con Dios, Jonás siguió deprimido porque no entendía el por qué Dios tenía tanta compasión por la gente que era mala. Y Jonás continuó siendo un amargado el resto de su vida. O quizá Jonás se dio cuenta de su pecado
de su falta de confianza en Dios, de su falta de amor por las personas. Quizá Jonás se arrepintió, quizá Jonás se dio cuenta de que era ciego y ahora podía ver. Yo creo que este es el reto, este es el desafío de Dios. Vamos a aprender a mirar las cosas como Dios las ve. Vamos a aprender a tratar a las personas como Dios las trata. Vamos a aprender a mirar el pecado como Dios lo ve. Y vamos a aprender a tener la compasión y la misericordia que Dios tenía por las personas. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias porque podemos aprender de esta historia que para ti las personas son lo más importante, Señor. Ayúdanos a ver a las personas que no te conocen, Señor, como tú las ves. Con dolor de corazón, Señor, ayúdanos a hablarles con amor, a hablarles con compasión. Ayúdanos a buscar oportunidades para poder hablarles de tu perdón. También advertirles de que hay un juicio, Señor, de que tú no puedes permitir ni tolerar la injusticia, pero que tú siempre tienes la mano tendida para el arrepentimiento, la mano tendida para la compasión. Y, Señor, que ante todo tú quieres salvar y que es tiempo de salvación. Gracias por el ejemplo de Jonás, Señor. Y muchas gracias porque todavía hoy podemos acercarnos a ti, Señor, y darte muchas gracias porque tú has cambiado nuestra vida como cambiaste la de Jonás. Muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Como la mayoría de vosotros sabéis, en el calendario de iglesia teníamos programado para esta semana pasada la Semana de la Familia. Y hoy precisamente pues íbamos a festejar el Día de la Familia. Como la situación nos ha traído hasta aquí, pues no podemos hacerlo de la manera que nos hubiera gustado. Pero sí que es verdad que hemos intentado que durante esta semana pudiéramos hacer algo especial para recordarlo y para trabajar un poco en nuestras familias y seguir profundizando en la importancia que tiene que cuidemos de nuestras familias. Y bueno, lo que hemos propuesto es un reto foto o fotorreto con diferentes cosas que teníais que preparar para haceros una foto especial. Y bueno, algunas de nuestra familia, algunas de las familias de la iglesia han participado y estamos muy contentos, ha sido muy divertido veros. Pero bueno, nos hubiera gustado que muchas más hubierais podido participar. Pero de todas formas, pues hemos querido preparar algo especial para que podáis verlo y podáis disfrutar junto con nosotros. Y después, al final, daremos la sorpresa de quién ha sido el ganador. Cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quien tú servirás. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Si cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé
decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, mi Dios me recompensará. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, mi Dios me recompensará. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y de todas las fotos. La verdad es que esperamos que hayáis recordado todos esos momentos que hemos pasado juntos, momentos en familia, ¿verdad? Gracias al Señor por nuestra iglesia, gracias al Señor por cada una de nuestras familias. Pero bueno, como sabéis, tenemos que decir quién ha sido el ganador del fotorreto. Queremos hacer una mención especial de dos familias que no han sido ganadoras, pero que han estado a puntito de serlo. En primer lugar, hacer una mención a la familia Luño, a Javier, a Nieves y a Susana. Ha sido una foto chulísima, súper divertida también, a puntito de ganar. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro esfuerzo y bueno, queremos mandaros nuestro cariño también. Y otra familia que también ha estado a punto de ganar, también porque era una foto muy divertida y muy chula, la de Mari Carmen y Ana, Mari Carmen Crespo y Ana, su hija. Bueno, nos hemos divertido mucho viéndola también y ha sido justito. Pero hermano, la familia que ha ganado el fotorreto en esta mañana es la familia Gutiérrez Monje, Ismael, Sara, Rubén, Noemí y Samuel. Con ellos vamos a tener una conexión especial y vamos a darle la sorpresa de que ellos son los ganadores. ¡Felicidades! ¡Sois los ganadores del fotorreto! ¿Hemos sido los únicos que han dado foto o qué? No. Bueno, la verdad es que ha estado muy reñido, ¿eh? Ha estado muy reñida la competición, aunque no han sido muchísimas las fotos, pero bueno, casi unas 20 o así hemos tenido. Y bueno, pues vosotros sois los ganadores, ¿eh? Así que tenéis para... Nos ha costado hora y media. Ahora os preguntamos. O el infantil, que está por aquí, Sí. o el otro. Vosotros elegís el que queréis. O el de mayores. Yo creo que el de mayores, ¿no? A ver, Para preparar el concurso. para preparar el concurso, el de mayores. El de mayores. Muy Pues aquí lo tenéis, ahora hay que venir a recogerlo. ¿Eh? Pues, ¿Cuándo vamos a recogerlo? Bueno, el martes vendrás a Fogones Solidarios, ¿no? Sí. A echando una mano. El martes te lo damos, ¿vale? Y así ya podéis tenerlo y disfrutarlo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido la experiencia de la foto? ¿Ha costado mucho hacer las cosas? Un poco sí. Con el tenderete que montamos. Hora y media, estuvimos. No, esta no, que no me da tiempo. Que no se ve de abajo, que ahora se ve mucho cielo y no se ve el resto. estaba muy divertida y estaba completa, ¿eh? Así que muy bien. Muy bien. Un agobio, toda la mañana un agobio. Sacando cosas del jardín, metiendo cosas de... No, pero nos reímos. Y el tener la idea de cómo lo íbamos a hacer todo, la tuvo mi padre una noche sin dormir. La noche anterior, que no así.
Ha merecido la pena, ha merecido la pena. No podía dormir y estaba pensando en darme cuenta. Bueno, ¿ha habido alguna cosa que os haya costado mucho encontrar de todas las que habéis tenido que sacar para la foto? La mascota, sí. Y estaba por comprar un pulpo, pero no me deja pasar. Bueno, hubiera estado complicado eso. Bueno, ¿cómo estáis pasando estos días? Que no nos hemos visto, a Ismael sí, porque ha estado por aquí, como he dicho antes, echando una mano, pero a los demás no nos hemos podido ver, solamente a través de la pantalla. ¿Cómo lleváis todo ya tantos días? Ya, sí, lo llevan bien. Bueno. A ver, al principio a lo mejor costaba un poco más, pero luego al final tampoco se está tan mal aquí. El caso es que sí que echas de menos a los amigos y las reuniones en la iglesia, por ejemplo, yo es lo que más tengo ganas ya, pero por lo demás estamos bien. Lo tuve que sacar, no quería salir de casa. Venga, vamos a dar una vuelta todos juntos. ¿Vale? Pero es que no quería salir. Sí, eso está pasando mucho. Tú, Sara, nos acostumbramos a la casa y después nos cuesta trabajo salir. Tú, Sara, sí estás trabajando, ¿verdad? Yo sí. Yo he tenido que salir de casa todos los días. Ahí sí, con la farmacia. Y esta tarde trabajo también. Bueno. Pues nada, no sé si hay algo que queráis decir a los hermanos, alguna cosa. No sé si os ha dado tiempo a pensar, a reflexionar de todo lo que está pasando. ¿Reflequé? Había que hacerlo. Esta vez los deberes. Pues, a ver. La verdad que hemos estado bien. Entonces, más que nada era la preocupación por la familia, por los padres que son que más riesgo tienen. Y esa ha sido la preocupación. Aquí la oración era prácticamente, Señor, que no entre el coronavirus en casa. Y sabemos con el riesgo que empezará por trabajar en la farmacia, pues que va a haber gente pues en mal estado, ¿no? Y más que una compañera suya ya estuvo de baja con síntomas, ¿no? Al final le han hecho la prueba y sabemos que no, por lo cual sabemos que todos no lo hemos pasado, aunque hemos tenido síntomas todos. A lo mejor es cosa de la cabeza, pero no, pero estamos tranquilos y confiados. No hay gran preocupación. Están felices y cuando no está la madre, cuando no está la madre por las tardes, a media tarde me dice, mamá, pero si está trabajando, ¿no? Bueno, pues nada, esta es vuestra cámara. Si hay algo que queráis decirle a los hermanos, aprovechadlo ahora. Pues yo que me acuerdo mucho de ellos, de todos, los echo de menos, tengo ganas de reunirnos, sé que está complicado, pero que no hay que tener prisa tampoco, ¿no? Que mejor hacer las cosas bien y asegurarnos. Es lo mismo, que tenemos ganas de verlos ya y saludarnos y estar juntos. Pero bueno, de momento, pues así está muy bien también, el poder cada domingo quedar, los gustos y nos gusta también. Sé que mis hermanas nos estarán viendo y me dijeron, Yolanda, que le gusta mucho cómo dan las escuelas dominicales. De los niños. Qué guay, me alegro. Y estamos todos los domingos aquí antes del tiempo, conectados y la verdad que nos parece muy bien todo lo que estáis haciendo. Bueno, pues nos alegramos mucho y bueno, también a todas nuestras familias, ¿verdad? Porque hay muchas familias que están viendo en la distancia este tiempo y espero que también les haga ilusión a vuestros padres, a vuestra familia, pues todo lo que estamos haciendo y que nos sirva por lo menos para mantener el contacto, aunque sea de esta forma, ¿no? Pues sí. Bueno, os mandamos muchos besitos. Sí, muchas gracias. Nos alegramos de haber hablado con vosotros y que hayáis disfrutado este fotorreto, lo hayáis pasado bien también. Y bueno, sobre todo lo que queríamos es que viéramos la importancia de la familia, ¿no? Que sigamos recordando lo importante que es cuidar de nuestra familia y pasar tiempo juntos y divertirnos también y bueno, pues eso, ¿no? Y para el Señor es muy importante nuestra familia.
Así que bueno, que Dios bendiga. Una cosa antes de despedirnos, Sergio. Hay un versículo que siempre lo he tenido muy dentro, desde que entré en el ejército, y era el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón, ¿no? Porque el Señor está con nosotros. Y esto no tenemos que respetarlo, pero estar confiados en el Señor. Así es. Muy bien. Pues, besitos. Besos. Venga. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, oye, que no se olvide de recoger el premio. Bueno, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenos días, hermanos. Aquí estamos en la iglesia y queríamos mostraros pues cómo está funcionando el Ministerio de Fogones Solidarios. Ya están llegando las personas, hoy es viernes y bueno, queríamos pues mostraros un poco los voluntarios, los hermanos que están trabajando y también pues algo de la comida que se está entregando. Bueno, pues vamos para allá, os enseñamos lo que hay. Vamos en modo selfie. Pero bueno, aquí podéis ver pues los hermanos que están preparando las bolsas con los alimentos que han llegado y después aquí en la entrada pues se les recepciona. No vamos a mostrar imágenes de ninguno de ellos, pero aquí está Mari Carmen con la lista. Se les entrega el folleto de la iglesia, el Nuevo Testamento y bueno, pues así se va distribuyendo poco a poco. Allí está el jefe de operaciones y maniobras y bueno, pues hermanos, aquí estamos. La verdad es que una bendición poder servir a tantas personas a través de este ministerio y más que nos siguen llamando y atendiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos también por vuestro apoyo y los que queráis colaborar de alguna manera, pues ya sabéis que tenemos el anuncio en la página web. Hasta luego. Hermanos, llegamos así al final de nuestro culto. No queremos marcharnos sin recordar que durante el mes de mayo vamos a seguir reuniéndonos solamente online. Vamos a mantener nuestros programas tal y como hasta aquí y no vamos a volver a abrir nuestro templo hasta que la situación sea más segura y podamos ver y evaluar bien cómo evoluciona pues todo este proceso. Esperamos que pueda ser pronto, no sabemos si para el mes de junio, pero de momento queremos también daros las gracias porque sabemos que seguís orando por la marcha de la Iglesia y esperamos que nuestro reencuentro pues pueda ser en las mejores condiciones posibles y pueda ser de bendición para todos. Hoy hemos celebrado el Día de la Familia y bueno, pues queremos que no solamente se quede aquí, que no sea solamente un día especial, sino que cada día de nuestra vida y en cada momento estemos celebrando la familia, estemos cuidando de ella, estemos pasando tiempos divertidos, estemos pasando pues por todas las circunstancias que pasemos juntos. Y ese es el deseo de nuestro corazón, sé que es el deseo de nuestro Señor también, así que sigamos trabajando en ello y sigamos esforzándonos en cuidar de nuestra familia. Que el Señor os bendiga mucho y que los guarde. Amén. Hasta pronto, besitos. Besitos. Toma ya. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de
tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.